Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en casa y con mi esposa les enviamos desde este hogar a sus hogares un saludo muy cariñoso, un deseo especial que la bendición de Dios se derrame en cada uno de ustedes, su bendita protección. Y damos gracias a Dios por este tiempo que nos da para exponernos a la palabra de Dios después de haber adorado a nuestro Señor, haber participado en este tiempo tan hermoso de adoración. Quisiera antes de orar darles algún aviso. Este tiene que ver principalmente con, en esta ocasión, después de la oración por las necesidades y la de gratitud, tendremos otro momento, breve momento, pero muy significativo para dos jovencitas que en su momento ya ustedes las verán. Son dos quinceañeras. Ya saben ustedes que en nuestra iglesia no optamos por una ceremonia muy especial porque pues no tenemos base bíblica para un ritual, y si es así, tampoco la celebración eclesiástica. Pero eso no quita que podamos darle gracias a Dios en el florecimiento de la juventud. Así es que después tendremos este acontecimiento, después de la oración por las necesidades, habrá otro momento y esperamos que pueda ser un momento muy hermoso para estas jovencitas y también para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu infinita misericordia tú nos concedes vernos protegidos de todas estas cosas tan difíciles que están pasando en cuanto a la pandemia, pero también en cuanto a otros riesgos, peligros, problemas. Tú sabes, Señor, cuántas cosas, y nosotros somos conscientes también de ello. Por eso te bendecimos y te suplicamos que nos sigas concediendo la oportunidad de alimentarnos con tu santa palabra. Y de manera especial en esta ocasión que queremos tener una comprensión bíblica correcta, cual debe ser, acerca del seguimiento. Que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar, hermanos. Ya se habló de una parábola, la parábola de la torre. Ustedes han de recordar o han de tomar en consideración algunos conceptos que se han expresado en esta parábola, y espero en esta ocasión ir un poquito más rápido. A veces nos detenemos, pero ahora quisiera que quedara completa la exposición. Vamos a considerar ahora los versículos 31, 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esta es la parábola expresada en 2 versículos. Esta segunda parábola presenta el caso del rey metido en una guerra. Un rey marcha con 10,000 soldados contra su adversario que se pone o avanza contra él. Pero este adversario viene con 20,000 soldados. Al darse cuenta que está ante una realidad exageradamente desproporcionada, pues son 10,000 que tiene este rey y el otro tiene 20,000. Envía una embajada al enemigo que se aproxima mientras está todavía a distancia. Es la única salida razonable en caso de inferioridad numérica manifiesta. En cuanto a la expresión pedir condiciones de paz, proviene del lenguaje diplomático y militar de ese entonces. Es una forma púdica, elegante, discreta y explícita
de anunciar su sumisión, así, en pocas palabras. Nuestro rey, vamos ahora ya refiriendo esta parábola que ya la hemos brevemente expuesto. Continuemos. Nuestro rey, como el campesino anterior, han de acordarse ustedes, habrá que sentarse primero, nuevamente la expresión sentarse primero y celebrar un consejo. Aquí sí ha de ser un consejo porque se trata de la guerra y de los consejeros que están ahí han de definir eso. El centro de la discusión se sitúa en la realidad desproporcionada. 1 contra 2. Y esto sí es algo muy notorio. Luego entonces habrá que decidir el asunto teniendo en cuenta las posibilidades, lo cual llevará a reconocer que matemáticamente no es posible una victoria. Si a pesar de eso lo intentan, pues resultará en un verdadero fracaso. Vamos, ahora refiramos las dos parábolas. Estas dos parábolas tienen un propósito, hermanos. Les permite a los que marchaban junto al Señor Jesús y a los oyentes y a nosotros. Las parábolas nos permiten llegar a ser conscientes de nuestra verdadera realidad, plenamente conscientes de nuestra verdadera realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Que ante las exigencias y situaciones que se nos presenta en el llamamiento, acuérdense ustedes, ¿sí?, reconocemos que definitivamente no podemos. Hay situaciones difíciles, hay exigencias radicales, entonces terminamos nosotros diciendo que no podemos. Como termina diciendo el campesino y el rey que va a la guerra. No podemos. Pero el domingo pasado hablábamos de hacer cálculos y darnos cuenta de el radicalismo del llamado, pero también de las posibilidades para seguir al Señor Jesús, y se hablaba que esto debe hacerse con frialdad para ser conscientes del gran significado que tiene el seguimiento, del radicalismo del seguimiento, que no es una cuestión emocional, no puede definirse en un ámbito emocional, sino un tanto racional y volitivo. Hago cuentas y decido. Ante esto que hemos presentado, ahora las parábolas nos permiten llegar a esta conciencia, que ante tales exigencias y situaciones que se nos presentan, hemos de reconocer que no podemos. Y esta sería la expresión clave para estas dos parábolas. A lo que el Señor Jesús quiere llevar a sus oyentes, incluyéndonos a nosotros, es que no podemos. Aunque los mexicanos digan que sí se puede. Aquí, en este caso, no podemos. Como no puede el campesino, como no puede el rey que va a la guerra, nosotros no podemos. Es lo que el Señor Jesús quiere que lleguemos a este reconocimiento. Esto es exactamente el punto al que debemos llegar. Sí, a este reconocimiento de nuestra impotencia. Pero al mismo tiempo, tenemos la gran necesidad de ver transformadas nuestras vidas, verdaderamente transformadas, y sabemos que solo puede suceder este milagro de milagros, la transformación de nuestra vida,
en el seguimiento fiel al Señor Jesús. Queridos hermanos, por un lado está nuestra impotencia, por otro lado nuestra gran necesidad para los que tienen esa necesidad. Esos algunos, o si alguno, en otras palabras, si alguno tiene la necesidad de seguirme, ahora si ustedes y yo estamos en esa necesidad, al mismo tiempo entonces decimos que por un lado no podemos, pero por otro lado necesitamos seguir al único que puede transformar nuestras vidas. Ya que nos hemos dado cuenta de que lo que hemos hecho nosotros mismos con nuestras vidas es algo que cada vez va en una ruina, en un desastre espiritual. Y no solo espiritual, también familiar, también en otras áreas. Tenemos una gran necesidad de ver que nuestras vidas sean transformadas. Tenemos ya la comprensión de lo único que puede transformar nuestras vidas es que sigamos al Señor Jesús. Sí, pero no podemos hacerlo. Nosotros somos esos algunos que queremos seguirles, pero no podemos. Queremos, pero no podemos. Y esto es muy hermoso, que queramos, hermanos. Ahora, pero está el que no podemos. Bueno, por eso el Señor Jesús se preocupa por exponernos estas parábolas para después, a partir de la comprensión que tengamos o conciencia a la que lleguemos, entonces pueda hablarnos de algo muy hermoso. En el momento que las parábolas incitan al lector, a nosotros, a contar con sus recursos, a medir y calcular sus capacidades, viene el versículo 33 precisamente en ese momento. El versículo 33 que tenemos acá en la porción que hemos leído. Y ustedes ya lo han de recordar o se los voy a leer en un momento más. ¿Y por qué viene este versículo 33 donde va a referir no puede ser mi discípulo? Así termina como también han terminado los otros versículos anteriores. Acuérdense ustedes cuando habla de aborrecer a los seres queridos, a los más cercanos, a la familia y a la propia vida, y si no lo hacemos no podemos ser sus discípulos. Cuando habla de llevar la cruz, y si no lo hacemos no podemos ser sus discípulos. Aquí también termina diciendo el versículo 33, no puede ser mi discípulo. En el momento que estas parábolas entonces crean esa conciencia de que nuestros recursos no son suficientes para seguir al Señor Jesús, entonces el versículo 33 concluye de forma paradójica, con una orden de abandono. Primero dice que hagamos cuentas y después dice, pues abandonen todo eso. Y allá se hablará de esas dos cosas que ya hemos referido en cuanto a hacer cuentas en cada una de las parábolas. Así pues, cualquiera de vosotros, versículo 33, hermanos, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, porque es lo que nos está diciendo el versículo 33. Primero nos dice que hagamos cuentas, que calculemos, y ahora nos dice que renunciemos, por eso es paradójico. Ahora nos dice que abandonemos eso. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El campesino deberá contar sus dineros, el rey sus tropas. Tanto el dinero como las tropas se consideran como las posibilidades con que se cuenta. Pero por lo visto,
ambas seguridades son falsas. El que esté dispuesto a seguir a Jesús tiene que deshacerse de esas seguridades. Las dos que se nos presentan en cada una de las parábolas. ¿Cuáles son estas? Ya lo hemos referido, seguimos diciéndolo. Los bienes que tanto preocupan al evangelista San Lucas. Estos que son falsos apoyos. Tenemos que decirles adiós. Descartarlos. Y también en relación a la otra parábola. Desde las bienaventuranzas y las maldiciones, aquí nos detenemos con este asunto de los bienes. Desde las bienaventuranzas y las maldiciones referidas en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 20 al 24, 20 y 24, también en otras dos porciones en el Evangelio refiere esto. Lucas había desvelado el poder pernicioso del dinero, la falsa confianza que se le otorga. Y esto es real, el dinero, refiriendo a la parábola del campesino. Esas posibilidades, el dinero definitivamente y cada vez más, diríamos, en nuestros tiempos se levanta como un dios, como una posibilidad, como un recurso que se le tiene tanta confianza, a pesar de que la Biblia, a pesar de que el Señor Jesús se preocupó para decirnos que eran seguridades falsas esas, pero todavía se insiste en eso. Poder ser discípulo, versículo 26, 27 y 33, depende del lado humano de una renuncia al poder. Así. Bien sea el poder del dinero o el de las armas. Renunciar a este poder. Ya sea la que nos refiere a la parábola del campesino o el de la torre. Hay que renunciar. Porque no nos van a servir para seguir al Señor Jesús. Bien sea el poder del dinero o el de las armas. Y esto es en cuanto a nosotros como seres humanos. Renunciar a eso. Eso es lo que nos toca. Vayamos dejando claro. Pero en cuanto a Dios y del lado divino está su bendita gracia. Cuando nosotros hacemos esto, entonces Dios va a hacer lo otro. Llegamos a un punto en el que sabemos que no tenemos posibilidad alguna de poder seguir al Señor Jesús, porque sus exigencias y situaciones que se han de presentar son sumamente radicales. No estamos en la capacidad de seguir al Señor Jesús. Deseamos de todo corazón hacerlo, anhelamos la transformación de nuestra vida, pero no estamos en las posibilidades de hacerlo. Pero ante esa realidad que nos conducen las parábolas, entonces surge el versículo 33 para decir, pues renuncien a todo eso. Abandonen esas posibilidades humanas, esos recursos humanos, esas capacidades humanas, abandónenlas. Y nos quedamos sin nada. Entonces, nos quedamos débiles. Y aún aquí podría aplicarse lo que San Pablo dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dichosos los débiles.
Pero aquí es que así quiere Dios que quedemos. Es que el Señor Jesús no necesita que llevemos algunas cositas cuando lo estamos siguiendo para poder vivir la vida cristiana o seguirle a Él. Eso va a estorbar. Eso no quiere Dios, no quiere el Señor Jesús. Aunque lo quieran muchas personas, que porque puedan tener estas posibilidades u otras, porque ser muy definidos, porque tener inteligencia, porque tienen sabiduría, no sirve de nada todo. Y cuando nos quedamos completamente despojados, entonces estamos en el dichoso momento de dar un paso para ahora sí seguir a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo le vamos a hacer? Hermanos, yo creo que ustedes han entendido, y si no, pues lo lamento, porque al menos en mi caso me he preocupado mucho porque se comprenda bien la cuestión del bautismo. Y por eso he escrito ese libro, Catequesis Bautismal, porque hay un deseo ferviente que esto pueda comprenderse bien. Pues tristemente yo no me vi formado así. No tuve esa instrucción, como ustedes tampoco, entiendo. Pero es necesario retomar aquello que los reformadores nos han heredado y ellos dependieron de la iglesia primitiva y la iglesia primitiva de la bendita palabra de Dios para decirnos cuán importantes son estos sacramentos. Y en cuanto al bautismo, acordémonos, estamos marchando con Jesús porque con eso estamos diciendo que deseamos seguirle, que de todo corazón queremos seguirle. Estamos junto a Él. Pero se detiene Jesús para aclararnos que no podemos seguirle si nosotros no aborrecemos a los seres más queridos y no aborrecemos a nuestra propia vida. Y después nos va a decir que también si no estamos dispuestos, oigan bien, dispuestos al sufrimiento, no podemos ser sus discípulos. Pero es que queremos, pero es que tienen que entender esto. Vienen las parábolas para crear conciencia de que toda posibilidad nuestra no va a servir. Y por más que queramos seguirle. Y se nos llama a renunciar a esas falsas seguridades para quedarnos sin nada. Y cuando se da este proceso, entonces hemos de conducirnos a algo concreto, hermanos. Esto es lo importante del bautismo. La cuestión de ser discípulo del Señor Jesús no se trata nada más. No estoy diciendo que no pueda haber emoción, pero no se trata de eso. No se trata de los buenos propósitos, no se trata de los recursos que tenemos, no se trata de las buenas intenciones. No, hermanos. Es cierto, hay un anhelo en nosotros. Es cierto, como seres humanos nos corresponde decidir. Ahí entra en ejercicio nuestra voluntad. Sí queremos, sí lo hacemos, pero no podemos. Sí pretendemos hacerlo, pero no podemos. Y cuando llega ese momento, entonces dice el Señor Jesús, ya no sigan luchando, renuncien a todo eso. Pero nos quedamos sin nada. Pues precisamente así quiero que se queden sin nada. Para que entonces mi poder se perfeccione, para que entonces yo sea glorificado en ustedes. Cuando llegamos al bautismo, ¿nos quedamos sin nada? Claro que sí, porque nos morimos. Ya, muere el hombre viejo, con todo lo que eso significa. Pero eso sí, muriendo, entonces desciende del cielo el Espíritu Santo
como refiere el libro de Hechos, el don del Espíritu Santo y también en las cartas. En ese contexto de bautismo, desciende el Espíritu Santo como esa bendita gracia divina, o en él se concretiza la gracia divina, aquello que se nos concede en el momento de que nosotros nos vemos impotentes. Cuando lo nuestro no funciona, va a funcionar lo de Dios, que es su gracia. Cuando ustedes y yo llegamos al punto en el que nos quedamos sin nada, entonces nos hemos de ver lanzados a un vacío. Sí, pero en ese vacío nos encontraremos con el Espíritu Santo. Entonces, al morirnos, donde muere todo lo nuestro, desciende el Espíritu Santo y con ello Dios manifiesta su bendita gracia. Esa gracia de la que tanto hablamos y cantamos, esa es la única que ha de capacitarnos para seguir fielmente al Señor Jesús. Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y diría Dios, es que el que ustedes sean fieles discípulos lo hago yo, no ustedes. Cuando nosotros nos abandonamos en esa bendita gracia, este es el punto crucial, cuando quedamos sin nada y nos lanzamos, ahora sí, a las manos de Dios. Y a partir de ahí, Dios toma control de nuestras vidas y se inicia el milagro de la transformación del ser humano. Y en el momento que nos vemos favorecidos con la gracia divina, entonces nos tomamos de la mano de Jesús de Nazaret y ahora sí caminamos. No marchamos junto a Él, sino dentro de Él. Sino con Él y Él con nosotros. Y entonces podemos ver nuestras vidas transformadas. Ver lo que nunca podíamos hacer, ahora sí es posible. Porque no se trata de posibilidades humanas. Se trata de la gracia divina, esa bendita gracia que se nos concede a través de su Santo Espíritu. Y a partir de ahí, la tercera persona de la Divina Trinidad entra en acción para llevar a cabo ese milagro maravilloso de la transformación de nuestras vidas. Transformación que solo se puede dar cuando caminamos con el Señor Jesús y vamos pareciéndonos cada vez más a Él, más y más y más. Dios nos quita todo lo humano y nos da todo lo divino, porque a decir verdad, si esto es posible, cuando nosotros ya iniciamos ese caminar como lo hemos expuesto, es porque el Padre quiso un día en la manifestación de su incomparable amor permitir que su Hijo descendiera hasta nosotros y muriera en la cruz del Calvario y resucitara y se sentara a su diestra. Y después, para que esto se hiciera realidad, los beneficios salvíficos que se dan en el ministerio del Señor Jesús, en la cruz y en la tumba, esos beneficios salvíficos, benditos beneficios, se hacen realidad cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros.
le ha costado la participación de Él como Padre, de la segunda persona como Hijo y de la tercera como Espíritu Santo. En ese momento del abandono nuestro, entra en acción la Divina Trinidad con todo su poder. Y entonces nos damos cuenta que lo que no podíamos, lo podemos ahora. Y esto ha de llevarnos a glorificar a Dios. Esto ha de conducirnos a vivir una vida de gratitud y de servicio. Queridos hermanos, esta es la palabra. Y esto es a lo que estamos llamados. De parte de nosotros no tenemos posibilidad. De parte de Dios está todo. Y a partir de aquí se da el encuentro de un miserable con el misericordioso que ha venido a salvarnos. Y empezamos a caminar con Él. A caminar con Él hasta terminar nuestro recorrido en esta vida, listos para estar eternamente en su gloria. Padre Celestial, bendito seas por tu santa palabra. Gracias, gracias por tu palabra, Señor, porque descubre nuestra realidad y satisface nuestra necesidad, la más grande de nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque lo que tú demandas de nosotros es para que nosotros no nos veamos atados con nada en esta vida y en este mundo que nos impida a ser fieles a tu Hijo amado, a quien seguimos o hemos de seguir. Gracias te damos, Señor, porque lo que tú haces no es para lastimar nuestros corazones, sino para llenarlos de tu amor. Bendito seas, Señor. Permítenos continuar esta comprensión del seguimiento y así podamos, como iglesia, levantarnos como un testimonio viviente de lo que tú puedes hacer en las vidas. Y aquellos que están escuchando, quizá lejos, también puedan seguir este proceso de comprensión y quieras tú brindarles la dicha de ser discípulos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos ahora ya en este otro momento que tenemos todos los domingos. Un momento en el que podemos decirle gracias a Dios por sus cuidados, por su ayuda, por su misericordia. Porque a pesar de ser como somos, Dios en su misericordia desciende a nosotros. Y no porque queramos seguir siendo así, sino porque a veces no hemos comprendido, no hemos sabido buscar la gracia divina. Pero bien, el misericordioso ve nuestra gran necesidad. Hermanos, gracias al Señor porque nos tiene con vida. Gracias al Señor porque nos ha protegido. Gracias al Señor porque aún estando en situaciones difíciles podemos acudir a Él. La dicha del cristiano es que tiene acceso al trono de la gracia divina. Hay necesidades, hay específicas necesidades. Hay situaciones difíciles en los hogares, en los padres, en los esposos, para el sostenimiento del hogar, para algunas otras necesidades, estudios en los hijos, no sé, hermanos, no sé. Problemas, enfermedades. Sí, todo eso puede haber, pero también hay un momento en el que podemos decirle a Dios que nos ayude.
Quisiera pedirles también que agregaran, como hemos pedido en el grupo de oración, que oren por nuestro hermano Luis Santos en su situación de gravedad, está hospitalizado. Pero también alguien que, bueno, algunos tal vez no conocen a hermano Luis Santos, pero varios sí. También Lauro Román, esposo de la hermana Rosy Salinas. También algunos no lo conocen, pero varios sí. Él está hospitalizado, ayer lo intubaron, está en el seguro, ambos están en el seguro. Perdón, hermano Luis, creo en el ISSSTE, pero su situación es grave, hermanos, es grave. Pero podemos pedirle a Dios que tenga misericordia. Pues hay otras preocupaciones, pero quería hacer un paréntesis para que agregaran estas. Son personas a quienes estimamos mucho y esperamos que Dios tenga misericordia de ellos, como de otros tantos. Quizás ustedes tengan otros casos, hermanos. Pero ahora tenemos la oportunidad de decirle a Dios que se manifieste. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, pues somos conscientes de no merecer nada de tu parte, pero tu amor, tu misericordia, no ha dependido de lo que somos. Muestra de ello es que nos tienes con vida y nos cuidas, nos ayudas, nos guardas. Has guardado a tu iglesia, Señor, bendito seas. Gracias, Padre, muchas gracias. Así como eso, tú has concedido tantas cosas y nuestros corazones agradecidos expresan con palabras esa gratitud. Bendito seas, Señor. Te rogamos, Señor, quieras tú acordarte también de las necesidades que tu pueblo tiene, que tu iglesia tiene, que aquellas personas que escuchan y están con nosotros en este momento también tienen. Compadécete de todos, Padre, que tu misericordia se extienda hasta donde están. Padre, gracias te damos porque nos has ayudado. Ahora te pedimos que también nos concedas la dicha de ser escuchados por ti. Y me acerco, Padre eterno, con toda humildad para dejar estas plegarias que tu iglesia expresa, que otros hermanos expresan, dejarlo en tus preciosas manos, en tu corazón, y esperar en ti, Señor, esperar en ti. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, ahora sí hemos pasado un momento en el que se han visto dos jovencitas. Ya no necesito decirles sus nombres, los conocen, pero para los que no los conocen, estas dos jovencitas es Jimena y Tete, así, con todo cariño los referimos sus nombres, ¿verdad? Y son jovencitas que ahora están cumpliendo 15 años. 15 años. Para nosotros, para Israel, para la iglesia, hay edades significativas como el momento del nacimiento, cuando se hace una dedicación y hay un ritual para eso, el momento de la iniciación de la juventud, también tenemos tradición bíblica y base bíblica, desde luego, para hacer un ritual ahí. En cuanto a los 15 años, no, hermanos, no. Este es algo muy social que se acostumbra y varios están en esa comprensión. Pero eso no quita que no podamos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es una etapa donde se da el florecimiento de la juventud de manera muy expresiva. Esta es una de las razones porque la misma sociedad ha optado por algunas otras formas de celebración. Pero en nuestro caso cabe una súplica a Dios, porque en esa manifestación de la juventud tan hermosa, esperamos que Dios guarde, ayude a nuestras jovencitas y que esto no se vea lastimado por el diario caminar de ellas. Y ahora vamos a pedirle a Dios. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros y voy a permitirme hacer la siguiente oración. Padre Celestial, dador de la vida, Señor, estamos ante ti a esta hora para darte gracias por esa vida que le has dado a Tete y a Jimenita. Gracias, Señor, porque tú las has cuidado y has permitido que puedan irse conformando en un ambiente que tiene que ver con tu iglesia, aunque ahora estemos confinados. Gracias te damos, Señor, porque sus madres también han tenido un especial cuidado para que esto se vaya dando, para que vayan respirando ese ambiente eclesiástico y de comunidad. Señor, te bendecimos por esta alegría, por esta manifestación tan esplendorosa de la juventud. Pero al mismo tiempo también te rogamos que te glorifiques en ellas, Señor, en tu infinita misericordia, que puedas tú guardarlas y que sus vidas consagradas a ti, que eso esperamos que se dé pronto, puedan ser el día de mañana ellas instrumentos tuyos, donde te glorifiques. Ayuda a sus madres que han cumplido un papel muy especial y tu gracia se derrame en ellas, Señor, para que tengan la sabiduría de lo alto, cuanto se necesita en el tiempo de la juventud, y puedan tener la gracia tuya para tomar las decisiones y también para manifestar ese cuidado y amor a estas jovencitas. Que tu iglesia pueda también verse comprometida para que estas jovencitas se vean guardadas por ti y que en tu infinita misericordia se vean avanzar en su edad, pero también en una experiencia contigo. Bendito seas por la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá.
Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueños y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia.